Pues hoy seguimos con nuestro tema general, que son los personajes bíblicos, personajes de la palabra de Dios. Y vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y luego el capítulo 3, versículos 6 y 7. Génesis 2, 16, 17 dice: y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Saltamos al capítulo 3, los versículos 6 y 7, que dicen: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En estos momentos se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, porque por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Amén. Amén. La semana pasada empezamos con esta serie de personajes bíblicos y estuvimos hablando un poco sobre Adán y Eva, ¿no? Los dos primeros personajes de la Biblia Sagrada, Adán y Eva. Y vimos un poco que ambos eran como coronas de la creación divina, pues fueron creados, y en ellos todos nosotros también, a imagen y semejanza de Dios, con una misión mayordómica sobre toda la creación, la que hemos llamado la semana pasada de mandato cultural, y en profunda igualdad relacional entre hombres y mujeres, formando de esa manera la plenitud de la humanidad misma. Y todo eso heredamos de los demás seres humanos. Todos nosotros heredamos el mandato cultural y heredamos esta complementación relacional entre hombres y mujeres, pues heredamos de Adán y de Eva, y de esa manera somos una humanidad que puede reflejar la presencia de Dios en el mundo. En aquel momento, antes del pecado, pues Adán y Eva reflejaban perfectamente la presencia de Dios en el mundo. Y todo eso que heredamos como seres humanos nos da una singular importancia a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Bueno, pero la historia de Adán y Eva sigue su curso, y en la secuencia del texto de Génesis, al llegar especialmente al capítulo 3, vemos que hubo un cambio radical en el estatus de vida ante Dios. Un estatus de vida que cambió de forma muy profunda y afectó negativamente el imago Dei, la imagen de Dios, el mandato cultural y la complementación relacional entre hombres y mujeres. Llegó a afectar incluso a toda la creación. Y a ese desequilibrio, a ese cambio de estatus ante Dios, lo conocemos por el nombre de pecado. De hecho, debemos reconocer que pecado es un término que ya no dice casi nada a la gente de nuestra época, incluso no dice casi nada a muchísimos cristianos. Se trata de una de esas palabras destinadas al olvido, a la superación, a la nueva interpretación que se adapte al narcisismo hedonista de nuestra época. Todo eso es como hoy se ve el tema del pecado. El pecado ya no tiene mucho que decir a nadie más. Sin embargo, aún tapando lo mejor posible todo lo que nos transmite la palabra pecado, su realidad en todas las dimensiones de la vida humana sigue ahí. O sea, tapamos lo que podemos de esa palabra
pero su realidad sigue ahí, sigue intacta, inamovible, definitiva y nefasta, como siempre ha sido desde la experiencia de Adán y Eva de apartarse de Dios. El pecado a la distancia establecida por Adán y Eva entre ellos y Dios, con todas sus consecuencias eternas, presentes e históricas, pues llega inevitablemente a todos nosotros seres humanos. El pecado a la distancia establecida por Adán y Eva entre ellos y Dios es algo que nosotros hoy lo vivimos de una forma plena, completa, total, ¿no? Hemos heredado todas las consecuencias de ese acto de ellos. Pero vamos un poco, siguiendo los dos textos que hemos leído, vamos viendo un poco estos dos personajes en esa nueva etapa de sus vidas. Y en primer lugar, versículos 16 y 17 del capítulo 2, podemos hablar un poco acerca de Adán y Eva en lo que llamamos el pacto de obras, ¿no? Vamos a leer otra vez el texto que dice, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. A este versículo lo denominamos el pacto de obras. El pacto de obras es como se conoce este acuerdo, ¿no? Esta alianza establecida entre Dios y toda la humanidad, representada por Adán. Por tanto, hablar del pacto de obras es hablar del estado original del ser humano, conocido por un estado de integridad, ¿no? Y es hablar del destino final de la humanidad. Tanto su estado original como su destino final siempre se describen en la Biblia por medio del concepto de pacto o de alianza entre Dios y el ser humano. En general, pacto o alianza es un acuerdo entre personas, ¿no? Dos o más personas que se ponen de acuerdo y que voluntariamente se obligan y se unen unas a otras con algún propósito previamente establecido. Así es un pacto, ¿no? Es un acuerdo, es una alianza. En la Biblia, alianza o pacto es la forma en que se presenta la relación entre Dios y los seres humanos, ¿no? Siempre la relación entre Dios y nosotros se describe en la Biblia por medio de acuerdos, de pactos, de alianza, ¿no? Entre Dios y los seres humanos, entre Dios y su pueblo, la iglesia. No entendemos este estado de integridad como si Adán y Eva hubieran sido creados en un estado superior o absolutamente pleno. Eso no. Pero antes de la caída en el pecado, nuestros primeros padres no disfrutaban aún de un estado eterno. Todavía no tenían eso, no tenían ese estado eterno, celestial, ¿no? De salvación. Eso no lo conocían, ¿no? Vivían en un estado de integridad, y a eso nos referimos a que ellos podían mantener una comunión con Dios, pero en sí mismos todavía no era pleno su estado y su posición ante Dios. Así que ese estado de integridad aún no era el estado de gloria eterna, todavía no era eso, ¿no? Su condición, por tanto, en esa época, antes del pecado, era provisional. Y por tanto, no podrían permanecer así. La historia tenía que llevarlos a uno de dos lugares, ¿no? O al árbol de la vida y disfrutar de esa plenitud eterna con Dios, o el camino que tomaron, que fue el camino de apartarse de Dios. Pero en ese estado de integridad que vivían, ese no era el estado final, ¿no? Adán y Eva tenían esa capacidad, en esa época, una capacidad de no pecar
y no morir, que es absolutamente distinto de Cristo, que tiene la incapacidad de pecar y de morir. Son dos cosas totalmente distintas. Y cuando estamos en Cristo, heredamos de Él la incapacidad de morir eternamente, ¿no? Si nos quedáramos en el estado de integridad de Adán y Eva antes de la caída, pues simplemente no pecaríamos, ¿no? Pero la incapacidad para la muerte eterna no lo disfrutaríamos, ¿no? En ese pacto de obras tenemos de un lado, es un pacto, o sea, hay lados, hay Dios por un lado, el Dios trino, el Creador y Señor de un lado, y por otro lado estaba Adán como su criatura dependiente, dependía de Dios, ¿no? Y Adán representaba a toda la humanidad en ese acuerdo. Al crear al ser humano, Dios estableció una relación natural entre Él mismo y su criatura, ¿no? La Biblia habla mucho de el alfarero y el barro, el alfarero y la arcilla, ¿no? Esa es una de las maneras como la Biblia a veces describe la relación entre Dios y nosotros, que es una relación en ese sentido muy natural, ¿no? Muy natural, en la que el barro depende del alfarero para tener alguna forma y alguna utilidad. La diferencia entre ambos, entre Dios y Adán, es tan grande que naturalmente hablando, una vida de comunión entre ambos sería imposible, aunque hubiera sido creado precisamente para la comunión con Dios, debido a tener la imagen de Dios en sí. Pero como además de Señor, Dios también es un Padre que ama, Él se acercó a Adán en una relación de pacto, en la que Adán ha sido constituido cabeza representativa de la raza humana. Y además sujeto a los términos de ese pacto y habiendo recibido la promesa de vida eterna. Esa promesa de vida eterna, muchos de nosotros cuando leemos estos versículos 16, 17, decimos, no hay ninguna promesa de vida aquí. No hay ninguna promesa, hay consecuencias. Si desobedeces, morirás. Eso es una consecuencia. Pero uno dice, si obedeces, vivirás, ¿no? Pero claro, aunque no lo diga, está absolutamente implícita en el pacto, ¿no? Está absolutamente implícita en el pacto. La condenación de muerte por desobediencia al pacto implica claramente ese opuesto o esa promesa de vida eterna, ¿no? Como lo explica el apóstol Pablo al comentar este hecho y este versículo de Génesis, y al transformar este versículo en algo personal suyo, cuando dijo en Romanos capítulo 7, versículo 10, dijo, se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado la vida me llevó a la muerte, ¿no? Entonces, Romanos 7:10, ¿qué dice Pablo? Pues Pablo está comentando Génesis 2, 16, 17 y aplicándolo a sí mismo. No dijo el mandamiento que debía darle la vida a Adán. No, dijo el mandamiento que debía haberme dado la vida a mí, ¿no? Pues este mandamiento me llevó, y no únicamente a Adán, me llevó a mí a la muerte, ¿no? O sea que Pablo está presente en los actos de Adán, y como él también, cada uno de nosotros.
Lo cierto es que esa promesa de vida no era incondicional. Exigía como condición una perfecta obediencia, puesto que la ley divina no demanda menos que eso. Aunque la forma de la ley, del pacto de obras, fuera diferente de lo que tenemos en el Decálogo, en los 10 mandamientos, su naturaleza moral era la misma. Era la misma, o sea, la misma moralidad que los 10 mandamientos. Tienen también, esa moralidad está cargada en Génesis 2, ¿no? Por otro lado, el castigo, claramente anunciado por el rompimiento del pacto, ha sido la muerte. Si la obediencia perfecta llevaba a la vida, la desobediencia perfecta llevaría a la muerte. Y se trata de la muerte en su sentido más inclusivo, porque incluye todo, desde la muerte física, la muerte espiritual entre nosotros y Dios, y la muerte eterna. La muerte espiritual fue instantánea, instantáneamente se vieron separados de Dios. La muerte física ya se fue operando en sus cuerpos desde el momento de la desobediencia, y la muerte eterna concretará la ejecución plena de esa consecuencia, ¿no? Pero una vez que Adán nos representó a toda la humanidad en el pacto de obras con Dios, y por haber incumplido con ello, la muerte no se restringió a su vida personal, sino que ha sido pasada, transferida inevitablemente a todos los demás seres humanos. A eso llamamos pecado. Pecado, por tanto, no es simplemente cosas que hacemos, mentirillas que decimos, pensamientos que tenemos, malas intenciones que tenemos. Todo eso es pecado, todo eso son más consecuencias prácticas del verdadero pecado. El pecado en general es un estado de vida en el que estamos alejados definitivamente de Dios como seres humanos. Pero si pasamos al capítulo 3, versículos 6 y 7, podemos seguir con la historia de Adán y Eva. Y ahora vemos a Adán y Eva y la configuración del pecado. Volvemos a leer estos 2 versículos. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, tenía buen aspecto, era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió, y en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Pues llegamos al capítulo 3 de Génesis, y ahí nos encontramos con un tremendo avalo en el orden creado por Dios: el pecado. El pecado no ha sido de orden sexual, como se suele imaginar popularmente, sino que el hombre humanidad, no sé si os acordáis de la semana pasada, ¿no? El hombre humanidad, hombre y mujer juntos, pues esa humanidad escogió a favor de una relación de autosuficiencia y de separación de Dios, al contrario de decidir por una relación en la que seguiría en dependencia y acercamiento de Dios. Los efectos de su pecado se tornaron desastrosos en todos los sentidos. Dejaron de reflejar con plenitud el imago Dei y pasaron a hacerlo de forma imperfecta. Han perdido o hemos perdido como humanidad la imagen de Dios en nosotros, no, pero la tenemos un poco destrozada, ¿no? O sea, antes el espejo que estaba íntegro reflejaba perfectamente la imagen de Dios en el mundo. Ahora, roto, el espejo sigue reflejando, pero de forma imperfecta, ¿no? No se transmite una imagen
perfecta de Dios en el mundo. La corregencia, el mandato cultural, la mayordomía, el dominar sobre toda la naturaleza, pues también pasó por un cambio, ¿no? Y se cambió en un régimen dictatorial, no justo, sino que destructivo sobre la naturaleza, unos sobre otros, ¿no? Y eso de unos sobre otros también lo vemos en la dimensión de la complementación relacional entre hombres y mujeres, igualmente que se entró en un completo desafío. En otras palabras, dejando de reconocer las órdenes de Dios, la humanidad de hecho desafía la divinidad de Dios, puesto que niega su absoluta soberanía. Cuando Adán y Eva niegan la divinidad de Dios, ponen en riesgo su propia humanidad. Y eso fue lo que pasó. Se puede decir entonces que la naturaleza del pecado es una naturaleza de deshumanizar la humanidad. Y hay una definición que nos ayuda a entender mejor el pecado, ¿no? Una definición de esas de manual, que dice que el pecado es la habilidad de mantenerse sobre sus propios pies y encontrar su propio camino. Y habla del deseo de emanciparse de Dios al cultivar esta habilidad de mantenerse sobre sus propios pies. La cuestión de Génesis es si la humanidad querrá desarrollarse en dependencia de Dios, manteniendo el dominio sobre la tierra, buscando la salvación en sumisión al mandato de Dios, o si, violando ese mandamiento y apartándose de la autoridad y de la ley de Dios, querrá mantenerse sobre sus propios pies, seguir su propio camino e intentar su propia suerte. Eso es el pecado. Eso fue lo que pasó, ¿no? Si alguien te pregunta, ¿qué es el pecado? Pues el pecado es cuando dejas de depender de Dios, te independizas de Él, te pones de pie e intenta tu propia suerte por la vida, olvidándose de la presencia y de todas las bendiciones del Señor. Las consecuencias de este hecho se pueden ver por todos los lados y en todos los niveles de los relacionamientos humanos. Por ejemplo, su relación con Dios, hablando ahora de Adán y Eva, aquí en el texto de Génesis capítulo 3, su relación con Dios ha sido la primera que ha sufrido un profundo desgaste. Si vamos al versículo 10 de este capítulo 3, leemos las siguientes palabras, ¿no? Palabras de Adán, que dijo, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. O sea, la relación con Dios se ve comprometida, porque antes no tenía miedo. Antes había confianza, ¿no? La relación matrimonial, familiar, de igual manera, ha entrado en un proceso de deterioración. Capítulo 3, versículo 12, cuando dice, la mujer que me diste me dio ese fruto y lo comí. Ya no es responsabilidad mía, ¿no? Yo no pedí que me crearas a Eva, pero ella tiene la culpa. O sea, hay ahí un confronto, hay ahí una enemistad, hay ahí un problemilla que ya se queda como permanente en la historia humana. Y no solo entre marido y mujer, sino que si vamos al capítulo 4, versículo 8, dice que claramente Caín mató a su hermano Abel, ¿no? Más que un problemilla matrimonial, aquí tenemos un asesinato a toda regla, ¿no? La relación con el medio ambiente, la relación con la naturaleza, la relación con el trabajo se ha quedado también extremadamente comprometida. Versículos 17 a 19 del capítulo 3, no lo voy a leer completo, pero ahí, en resumen, tiene una expresión que dice, maldita será la tierra por tu culpa.
y sigue estando maldecida la tierra con todo lo que le hacemos, ¿no? Con todo lo que le hacemos. Hay un autor que nos da un excelente resumen de estas consecuencias y me gustaría leeros las palabras de este autor. Creo que es ecuatoriano, si no me falla la memoria, se llama Jorge Atienza. Es teólogo y también es psicólogo. Y en sus palabras vemos cómo intenta y consigue mezclar un poco, ¿no?, teología con psicología, pero dice, por medio del pecado entra en la creación un elemento nuevo que ha sido acertadamente llamado alienación. Esta tomó varias formas, pero en particular afectó el carácter relacional del ser humano, porque truncó la base misma de dicha relacionalidad, el imago Dei. Ahora hombre y mujer se esconden de su Creador, aunque continúan oyendo su voz por el jardín. No porque Dios se muestre condenatorio, sino porque el hombre y la mujer ya no pueden aceptarse a sí mismos, conscientes de que estaban desnudos. Hombre y mujer se distancian, ahora se acusan, es decir, ya no se ven como iguales. Sin embargo, creemos que el efecto más profundo se nota en el manejo de las diferencias. Estas pierden su carácter de idoneidad, complementariedad e igualdad y se convierten en motivo de conflicto. La mujer, antes vista como compañera, es ahora la causa del problema. La mujer que me diste por compañera, palabras de Adán. El hombre deja de ser el compañero que la miró acertadamente conforme al proyecto de Dios y en consecuencia la recibió. Ahora se convierte él en un ser acusador, incapaz de asumir su responsabilidad y de manejar su autonomía. La diferenciación sexual, elemento que hacía posible la complementariedad que los acercaba, que les permitía el reconocimiento y enriquecimiento mutuos, que los hacía primeramente pareja, ahora los desubica, disocia y desequilibra. La mujer quedará escindida entre dos direcciones, una que la atrae hacia su marido y otra que le atrae hacia su autonomía. No sabe más por dónde ir. El varón, por su parte, responde también desequilibradamente. Toma ventaja de la situación y la explota, dominándola. Él ahora la ve diferente. Le cambia el nombre. Ya no es Nekebah, mujer, ni Ishah, varona. Términos que destacan su identidad. Ahora es Eva, la madre de todos los vivientes, término que resalta su función. La idoneidad y la igualdad han quedado sujetas a la utilidad. La mujer pasa a ser un medio para lograr un fin. La sexualidad se ha reducido a sexo, el sujeto se ha reducido a objeto, y esto ha traspasado la historia de Adán y Eva y ha llegado a toda la humanidad, ha llegado al trabajo, a la familia y a la iglesia. Podemos encontrar aquí las raíces más profundas e históricas del machismo y del feminismo. Y concluye Atienza diciendo, el pecado afectó la base misma de la vida humana en todos sus sentidos. Qué triste final tiene la historia de Adán y Eva, ¿no? Nuestros primeros personajes de la Biblia. Qué triste final tiene su historia y la de todos nosotros, sus descendientes, que hemos sido representados por ellos ante Dios. Pero ese final no tiene por qué seguir siendo triste y condenándonos a una distancia eterna de Dios y condenándonos a una falta de plenitud de vida. El apóstol Pablo nos ayuda a comprender que Jesucristo nos abrió el camino eterno
de vida y de plena comunión con Dios. Hemos leído antes el capítulo 7 de Romanos. Menciono ahora el capítulo 5 de Romanos, un largo texto que va del 12 al 21, que no lo vamos a leer, pero donde el apóstol nos ofrece una preciosa comparación entre Adán, por un lado, y Cristo, por otro. Dice Pablo en resumen, si en Adán heredamos nosotros la muerte y la separación eterna de Dios, en Cristo heredamos la vida y la comunión eterna con Dios, puesto que, leo el versículo 15 de este capítulo de Romanos, puesto que la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Si hoy vivimos encerrados en la distancia de Dios, con todas sus consecuencias, ¿no?, que están enraizadas en nuestras vidas, debemos abrirnos a la gracia de Cristo que nos cambia desde dentro, que cambia nuestro estatus ante Dios, reconciliándonos con Él, garantizándonos una vida plena a su lado, una vida de comunión con Él, de paz y de vida. Mirar la experiencia de Adán y Eva es mirarnos a nosotros mismos, es reconocer que estamos encarcelados en la distancia de Dios, comprometidos con una existencia de transgresión. Pero también nos lleva a mirar hacia la gracia, el amor y la misericordia de Jesucristo que nos abre el camino al Padre. Que el Señor nos bendiga. Amén.